Concebí Jabón de Alepo hace unos 4 años, más o menos un año después del comienzo de la guerra civil en Siria. En aquella época iba siguiendo todo lo que ocurría y se me ocurrió llamar al CEAR para averiguar qué número de refugiados había aceptado nuestro país. Mi sorpresa fue que fueron 23 y casi fue una reacción visceral el llevar a cabo esta pieza. Yo ya conocía el Jabón de Alepo, sabía de su historia, de la mística que lo envuelve por su proceso de fabricación. Ellos dicen que se seca bajo el sol de Siria, es una de las partes importantes del proceso. Y entonces, bueno, fue muy fácil establecer una metáfora muy clara, ¿no? Para hacer que esto funcionara, la pieza se sustentaba en 3 patas, ¿no? Digamos, una parte es la utilización del propio jabón, se fabrica en Alepo, que tiene una historia particular, ya que era el primer jabón en pastilla que conocimos en Europa, que se importó durante la época de los cruzados y que, por lo tanto, funcionaba como objeto resonante, ¿no? El jabón de Alepo es una pastilla que, digamos que como objeto se consuma en su consumición, es decir, llega al paroxismo, se completa cuando desaparece, y eso es un material, una manera de trabajar propia de los elementos con los que acostumbro a trabajar, ¿no? Elementos que encuentro en la calle, que están erosionados, castigados por la vida, que los encuentro en los barrios más desfavorecidos de las ciudades donde vivo. Entonces el jabón manejaba los mismos códigos que mi otro trabajo. Pero sobre todo me interesaba el hecho de que aplicando este pequeño cambio de una pastilla de jabón ordinaria por una pastilla de jabón de Alepo con toda su historia, el hecho también ordinario y cotidiano de lavarse las manos se cargaba de una significación diferente, ¿no? Entonces la idea de lavarse las manos es la segunda pata, digamos, de la pieza, porque es una metáfora clara de lo que es abstenerse de actuar, ¿no? Que es un poco lo que hacía Europa y lo que han hecho las sociedades del mal llamado primer mundo, ¿no? Había una tercera pata que me interesó y que esta la fui viendo enseguida que hice las primeras pruebas. Necesitaba saber cuánto iba a durar esta acción, ¿no? Entonces yo empecé lavándome las manos para ver cuántos lavados eran necesarios. Recuerdo que en mi caso fueron 376 lavados y eso me dio una idea de que íbamos a tardar unas 4 o 5 horas, con lo cual la pieza se convirtió en una pieza difícil de absorber por una persona. Solo una persona con una gran voluntad de verla en su totalidad iba a poder hacerlo. La mayor parte de la gente lo que haría sería reducirla a una idea, que es exactamente lo que ocurre con la información, ¿no? Digamos que en una sociedad de la información como la que vivimos, la información nos aproxima a una realidad, pero al mismo tiempo es una abstracción, hace una abstracción de la misma, con lo cual impide la actuación de los individuos de alguna manera, ¿no? La dificulta. Para la realización del vídeo conté con la ayuda de 400 voluntarios, ¿no? Eran gente con las que establecí contacto y uno a uno les fui explicando el proyecto. No se utilizó Facebook ni redes, etcétera, no es una manera en la que yo trabajo. La idea de filmar algo que duraba 4 o 5 horas también forma parte de unos códigos que utilizo regularmente en mi manera de trabajar con vídeo, ¿no? Todos mis trabajos son planos secuencias, excepto uno, que recuerde. Son planos secuencias que, además, curiosamente, inicialmente eran muy cortos. Conforme los años han pasado, se han convertido en algo más complejo y a veces planos más largos, donde se somete al espectador a una cierta prueba, ¿no? de estar delante de lo que es el tiempo real.